Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El sí de Dios. Y la leemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y déjame leerte una traducción que se llama la palabra de Dios para todos. Y dice: no importa cuántas promesas haya hecho Dios, Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas. Por eso, por medio de Jesucristo, cuando alabamos a Dios, decimos: así sea. Por eso, el sí de Dios. Este tiempo con Dios para meditar todo el día nos habla del sí de Dios, pero tal vez podemos tergiversar el mensaje y creer que Dios todo lo permite, que Dios a todo nos va a decir que sí. Pero por otro lado, muchas personas tienen una idea de Dios que a todo le dice que no. Creemos que Dios está en contra de todo y que todo es del diablo y que a Dios le molesta todo, que está en contra de todo lo que nos gusta, que no nos puede ver felices un poco porque está disgustado y está bravo y quiere regañarnos y a todo decirnos que no, que es como un aguafiestas que viene a dañarnos los momentos chéveres de nuestra vida, y hasta podemos llegar a pensar que está en contra de nosotros, porque a todos nos dice no, no hagas, no comas, no te metas, no tomes, no fumes, no. Y estamos con una serie de ideas en nuestra cabeza que creemos que es el Dios, el no de las prohibiciones. Y nos acercamos a Dios con esta idea, y la verdad es que ¿quién va a querer acercarse a un Dios que la gente cree que es negativo y tal vez lo puede rotular como amargado cuando a todos se le dice que no? Pero déjame decirte que Dios no es un Dios de no. El no está en nosotros para aprender a tener el carácter de Cristo, y sabiendo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene ni nos edifica. Somos nosotros los que debemos decir no a ciertas cosas. Pero el sí de Dios nos muestra no que Dios todo lo apruebe, pero sí que todo lo que tiene que ver con que Dios lo haya prometido, Dios Padre, Dios cumple sus promesas en su Hijo Jesucristo. Es lo que nos enseña este texto. Dios dice: si mi Hijo lo prometió, si yo lo prometí, lo cumplo. Tal vez a veces los planes no salgan como estaban planeados, se presente algo que no estaba en nuestra agenda, pero aún con esto Pablo no duda en decir que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén para la gloria del Padre. El sí de Dios fue revelado a la persona de Jesucristo. Eso quiere decir que en cuanto a su fidelidad y al cumplimiento de sus promesas, podemos esperar un sí rotundo de Dios. Si Dios dice que sí, también nosotros debemos entender que es sí. Si Dios dice que se puede, nosotros también podemos entender que se puede. Si Dios lo prometió, no puede haber nada que impida el cumplimiento de sus promesas. Dios no titubea como nosotros en sí, no juega al azar, no está tal vez voluble, no, Él no juega con nuestros sentimientos, Él no nos ilusiona para después salirnos con nada. Él no es como los padres que dicen: si tú haces te voy a dar, y cuando llega el tiempo en que se hizo, no dan, porque se les olvida. Prometen solamente porque nos ilusionemos y lleguemos a cumplir metas, y tal vez a veces se cumplen ilusionados por esas promesas, pero no se cumplen. Quiero decirte que Dios siempre ha cumplido, que Dios cumple, y Dios cumplirá sus promesas y jamás se verá limitado en hacerlas realidad. Hoy pregunto: ¿cuáles promesas te ha hecho Dios? Hay miles de promesas, dicen que hay más de 6,000 promesas en la palabra de Dios. ¿Cuáles te ha hecho Dios que estén en la palabra de Dios? No un sueño que tuviste y Dios me dijo, y es que un profeta me reveló. No, ¿qué hay en la palabra que cuando tú la lees
que cuando tú la escuchas, sentiste de parte de Dios que te dijo algo, que te lo prometió. Uno tiene que subrayar, anotar, por eso cargamos la Biblia, para rayarla de colores, con esfero, con lápiz, para marcarla. Después meditamos y reflexionamos en eso que Dios dijo. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Siempre hemos aprendido lecciones importantes en nuestra vida y nos hemos dado cuenta que la gente no siempre cumple sus promesas. No es que la gente siempre pretenda ser mala o detestable, pero es que somos seres humanos y siempre tendemos a cometer errores. Algunos a veces tal vez no nos damos cuenta, pero en la mayoría de ellos sí sabemos y no cumplimos las promesas. El que se casa en la hora de la boda dice te voy a amar toda la vida, pero muchas veces no llegan ni a los 5 años y ya se están queriendo separar, no cumplen. Y quiero decirte que cumplir una promesa es tener parte del carácter de Dios. Todos los que prometemos algo y lo cumplimos, nos parecemos a nuestro Padre. O sea que toda persona que promete y no cumple, que deja todo a medias, que desilusiona, que daña, no está mostrando el carácter de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Números 23, 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, ¿ha dicho y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Dios tiene, si puedo llamarlo así, un historial perfecto en cumplir promesas. Vemos las promesas y todo lo que ha prometido se ha cumplido. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Sara, a Ana. Todos los que vemos, a Samuel, a todos lo que les prometió, lo cumplió. Cumplió su promesa a su pueblo de llevarlos a la tierra prometida. La promesa que le hizo a David de que el Rey de Reyes vendría de su linaje, también la cumplió. Dios cumple sus promesas. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Él prometió que el Espíritu Santo estaría con todos los que le hemos aceptado como Señor y Salvador todos los días de nuestra vida. Y así ha sido. Nos prometió vida eterna después de la muerte. Y yo creo en eso también. Él nunca nos mentirá porque nunca ha mentido y Él no miente. Nuestras respuestas a las promesas de Dios es confianza en Él, aun cuando no entendamos todo lo que nos rodea. A medida que nosotros continuamos madurando en nuestro caminar espiritual, aprendemos a abrazar sus promesas y no dudar de su verdad, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no muda, Él no cambia, Él no duda. No dice tal vez o probablemente lo haré o quizás, esperemos a ver qué pasa. Dios hace lo que dice, cumple lo que promete. En Cristo nos dio preciosas y valiosísimas promesas, porque su consejo no falla, es inmutable, porque su juramento fue mediante la preciosa sangre de su Hijo, dice Hebreos capítulo 6, para que tengamos certeza y una confianza, que esperamos con paciencia, que no desmaya. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Estas promesas se cumplen en nosotros y cuando se cumplen, nosotros mismos somos la evidencia del cumplimiento de su palabra, cuando las creemos y esperamos en ellas fielmente, cuando las recordamos y hacemos de ellas nuestro grande tesoro. Él nos promete, por ejemplo, en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También dijo en Isaías 54 que ninguna arma forjada contra nosotros prosperaría y dice que condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de un hijo de Dios y la salvación viene del Señor. Dice que Dios suplirá también todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Filipenses 4:19. Y esto habla de un corazón dadivoso. O sea que esto se cumple con las personas que realmente cumplen el propósito que cumplieron los filipenses allí en la obra para extender el reino con Pablo. Nos muestra que ellos levantan una ofrenda grande para extender el reino y el ministerio que Pablo estaba predicando. Y después de que esto sucede en Filipenses capítulo 4, cuando leemos antes, dice, no es que busque dádivas, regalos,
de ustedes, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira cómo él nombra la ofrenda. Mira cómo él nombra este donativo que hicieron a Pablo para poder extender el reino. Le llama olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí es cuando viene el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, pero a través de la generosidad de la iglesia de Filipos hacia Pablo. Si Dios promete, Dios lo cumple. No podemos sacar un texto del contexto y pretender que se haga en nosotros el sí cuando no estamos sujetos a la voluntad de Dios para que se cumpla ese sí en nosotros. El Señor dijo, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10 al 12, acabo de leer. El Señor da semilla al que siembra y pan al que come. El pan se come y la semilla se siembra. Pero a veces nos comemos el pan y la semilla, porque no extendemos el reino de Dios con lo que Dios ha provisto para nosotros. Creemos en Dios, en que Dios nos da salvación, en que Dios nos da su gozo, en que Dios nos da su paz, en que Dios pelea por nosotros, pero no creemos en la parte de que la semilla no es para comerla, sino es para ponerla en el reino de los cielos. El sí y el amén. Estas y muchas otras promesas producen en nosotros confianza y total seguridad para que sin dudar encomendemos al Señor nuestro camino, confiemos en Él y Él hará, como dice el Salmo 37, versículos 3 y 5. Por eso, el sí de Dios. Dios dice sí mientras nosotros caminamos como la palabra de Dios dice, porque las promesas de Dios están en Cristo Jesús. Él no las va a cambiar, Él no duda, Él no se arrepiente, Él es inmutable. Él dice, y si dijo, lo cumple. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta hermosa mañana y gracias por este día. Gracias por tu sí en nuestras vidas. Hoy digo amén, lo abrazo con un propósito fuerte en mi vida, por todo lo que tú dices sí, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Desde que te conozco, Señor, he visto que tú eres real. He visto muchas promesas cumplidas en mi vida, he visto muchos milagros dados por ti en mi vida. He visto tu poder, he visto que eres realidad, que eres verdad, que eres real, que eres cierto. He visto que no mientes, que no cambias, que no dudas. He entendido que eres bueno, Señor, porque tú prometes y cumples, Señor. Porque si tú lo dices, tú lo haces. Porque si tú hablas de que somos algo, es porque lo somos. Si hablas de que tenemos algo, es porque lo tenemos. Si hablas de que seremos algo, es porque así serás. Tú dijiste tantas cosas y las has cumplido, Dios, quedan pocas por cumplir. Y una de las que anhelo es que tú vengas por tu iglesia. Anhelo el momento en que vengas por nosotros para llevarnos a ese lugar donde tú estás, que dice tu palabra. Por eso, gracias, Padre, por esta hermosa mañana y gracias por tu sí en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.